Y hablando de temas ideológicos, esta semana también estuvo Capriles, el señor Capriles, de la oposición venezolana. En el Perú, buscando un poco de apoyo, lo recibió el presidente Kuczynski como tenía que ser, lo recibieron las diferentes bancadas, lo recibió el Frente Amplio. El señor Capriles fue lo suficientemente inteligente como para hacer buenas migas con todos, que tiene todo el sentido del mundo además, ¿no es cierto? No tendría por qué pelearse, o sea, todo el mundo lo está apoyando de alguna u otra manera, un poquito más, un poquito menos. Pero lo que llamó la atención nuevamente es la posición de fuerza... la posición del Frente Amplio, ¿no? Toda la campaña le dieron a Verónica Mendoza con el tema de Venezuela y más o menos que lo tenían resuelto. Porque, a ver, la izquierda se había comprado el rollo más liberal del tema de la protección de derechos humanos y la democracia, ¿no es cierto? Entonces, con esos dos pilares tú más o menos tienes algo sumamente, digamos, contundente como para poder romper con lo otro. Decir, oye, esto de acá, allá no está funcionando. Y esto de acá para mí me parecen pilares fundamentales. Ergo, señor, me llamó la atención, ¿no es cierto? Eso no quería decir necesariamente subirse a la moción que presentó el APRA, que de alguna manera venía con una cosa un poco así, pero al final, ¿qué importa? Hay que dejar al lado un poco las sofisticaciones morales. Que viene de lo que tú hablabas, ¿no? El tema ideológico. Es que es eso, ni siquiera es una sofisticación moral porque lo moral, lo ético, digamos, hubiera debido primar sobre la sofisticación ideológica, más bien. Pero una cosa es cuando tú crees que tu moral es superior a la otra. Pues, y ese es un problema ultra serio, ¿no? Bien viejo. Porque, o sea, no es que, porque, mira, retrotrayéndonos a lo que tú decías en el primer bloque, sentarnos todos a conversar, ¿cómo solucionamos este problema? Si tú piensas que lo que tú crees es superior a todo lo que nosotros pensamos, y además piensas que es superior porque tu punto de vista es el único sobre el que respalda o que impulsa o que promueve el bien mayor, el bien de todos, entonces, por lógica pura de descarte, nosotros representamos lo que no debe ser. Pues. Por lo tanto, ¿cómo te sientes a conversar conmigo? ¿Cómo te es lícito sentarte? Es jodido Karl Popper, que es un maestro, uno de los abanderados del liberalismo, ¿no? Él tiene una teoría muy interesante para el diálogo. El diálogo te conduce a la verdad, ¿no? Y para llegar a la verdad necesitas tres premisas. La primera es salir de aquello de lo que tú defiendes, ponerte fuera de lo que defiendes para tratar de encontrar tú mismo errores a aquello que tú defiendes. Tomar distancia. La segunda es ponerte en el lugar del otro, ponerte en la posición de con quien quieres debatir aquello en lo que tú crees, para tratar de ver si es que puedes encontrar puntos en común. Y la tercera, que es la más importante, es nunca caer en adjetivos calificativos, el insulto, el señalamiento y demás. Con esas tres condiciones es probable que tú puedas alcanzar a una verdad superior. Y esto implica pues una fortaleza de espíritu importante, ¿no? Y parte de pensar que quieres encontrar la verdad superior. Para que en momentos determinantes y trascendentes donde pones sobre la mesa, ok, acá hay un poquito de una cosita que no me gusta, pero el fin superior corresponde hacer lo que corresponde hacer, entonces lo tienes que hacer. Y no esto es antidemocrático, esto es lo que fuera, entonces yo me pongo aquí en mi posición porque yo no quiero ser como tú, no quiero que me comparen contigo porque yo no soy igual que tú, ¿no es cierto? Esto ocurre todo el tiempo, en todo, ¿no? Entonces creo que a todos nos queda claro que el gobierno del señor Maduro es indefendible, ¿no? Hay que combatirlo. ¿A todos nos queda claro? Por el pueblo. Bueno, acá en la mesa sí. No, en la mesa sí, pero a todos nos hay que preguntarle a Rolando. Rolando, ¿te queda claro? Por su pueblo, ¿no? Exactamente. Por su pueblo. Por su pueblo. Totalmente, o sea, es indefendible, no tiene pies ni cabeza y no tiene nada que ver con el socialismo, no tiene nada que ver con un tipo de color político. Ya es un tema lógico, ver la gente que no tiene con qué curarse, no tiene que comer, no tiene, o sea,
es terrible, o sea, no tiene nada que hacer con el tipo No, de- además hay un secuestro hay un secuestro de los medios de comunicación, hay un secuestro de todos los poderes del Estado. hay una evidencia O sea, de corrupción enorme, inmensa. o sea, hay ya intromisiones súper bestias en lo que es la vida privada de las personas. O sea, es indefendible. no hay ninguna manera. Entonces decir, ¿no? Nos parece que es delicada la situación, versus Claro, decir, la "Oye, pregunta- hay una y jodez". lo que te queda es una duda, pues, ¿no? Totalmente, pues. Claramente. Porque, por ejemplo, yo ayer vi a una persona que una congresista que me parece el más absoluto de los respetos, ¿no? Siempre diría que hasta le admiraba mucho, que ha sido elegida congresista, y cuando le han hecho una pregunta, pregúntale. No, o sea, evades, claro, Ah, su- ¿Me entiendes? Entonces, no te tiembla la o voz sea, cuando quisiera poder claro. responderte, pero no puedo porque hay un tema que... Claro, entonces, claro. entonces uno se queda como que, oye, hay algo que no nos están contando, ¿no? No solo eso, sino que si tú eres un abanderado de Hay algo que pasa de- que no se entiende. de tener una política en contra, porque el antifujimorismo básicamente es eso, ¿no? Contra la dictadura, contra, etcétera. Y por allá alguien hace algo similar, Muy parecido. muy parecido, y no decir nada o evitarlo decir, bueno, te pintas igual que el que tú dices que es tu enemigo al final. Y entre ¿no? las O sea, explicaciones está, no, lo que pasa es que no se puede, no podemos, o sea, pronunciarnos así es una intromisión en otro gobierno. Y todos estos pedían que hubiera mediación de la OEA, de la ONU, de cuantas cosas habían Claro. cuando estaba Fujimori. O sea, es un doble estándar súper Sí, súper complicado. súper interesante. Eduardo González Cueva, que estuvo aquí en algún momento en Nueva York, Bestial escribió eso, ¿no? lo le dice, escribió un artículo, o sea, escribió una especie de ejercicio lógico de por qué pasaba esto, ¿no? Dice, no es un tema de principios, es un tema de nostalgia, decía. Porque de alguna manera, en algún momento, Chávez vendió súper bien el tema del socialismo del siglo XXI, y mucha gente del Perú, mucha gente de izquierda del Perú, jóvenes, se fueron allá a hacer los trabajos de alfabetización. Están ahora en el Frente Amplio. Y entonces, romper con eso que había sido, de alguna forma, pues, fundamental para mucha gente. Además, en el que has puesto tu corazón, ¿no? Claro. Entonces, ya no es un tema tan racional, sino es un tema de si es un maldito, pero yo no puedo romper con él porque es mi hijo, una cosa por el estilo. Como traicionar a un amigo. Tal cual. Tal cual, ¿no? Entonces, A ustedes les cuesta, pues. Más allá de que tu amigo se haya convertido en un delincuente. así es, claro. así es. ¿No? Porque además, la otra era, y yo lo ¿En qué caricaturizaba. momento rompes con digamos, ese vínculo emocional? Que no puedes, al final, Más allá de ¿no? Evitas de hablar del tema, ¿no? Es lo que sucede, ¿no? Entonces, si ese es el caso, es difícil estar en su pellejo. Es ¿no? difícil. Claro, porque Es tienes, difícil estar en su pellejo. o sea, racionalizar eso es mucho más difícil. Muy difícil. Mucho más difícil. Pero sobre todo yo decía, ¿no? Porque además llega a este absurdo. Es como, oye, pues anda a dile a Nicolás que se comporte como le está sacando la mierda a sus hijos. Y tú dices, no, estás huevón, primero tú dile a Xi y ahora dile a Assad que no le pega a los suyos. No sé, pochudo. ¿No? Y así, y le das la vuelta a la tortilla. Y no tiene el menor sentido. No tiene menor sentido, ¿no? O sea, porque es Claro. como, ¿por qué no nos ocupamos De China, donde te de vas. Ucrania? O de China, con quien vas a hacer tratados. O sea, No, o sea, que hay un doble estándar desde el lado derecho de este asunto de todas maneras. O sea, Bien. de todas maneras, China es un violador sistemático de derechos humanos desde siempre. Es una república democrática comunista con partido único, donde manejan todos los poderes del Estado, uno Claro. solo lugar, donde manejan todos los medios, donde la única libertad que tienes es hacer plata y después nada más. ¿No? Porque si tú usas alguna de tus libertades para decir alguna cosa al otro, vas preso y desapareces. ¿No? Entonces, ya, pero con esos vamos a hacer con negocios felices. Venezuela, Chávez es un monstruo, es un ampón, es un miserable. Y es verdad, es todas esas cosas. Y ese doble estándar es el que trata de señalar la izquierda como diciendo, ay, no me pidas a mí que yo lo condene a él si tú no condenas a ese de por allá. Es peor. Pero carajo, está en el barrio, ¿no es cierto? Y en China no sé si viven 150.000 peruanos. O sea, en Venezuela No, sí. claramente, no O sea, tiene hay una comparación. diferencia, pues, pero se utiliza mucho eso, ¿no? muy grande, weón, muy grande. O sea, meterte en este tipo de cosas, ¿tiene sentido político? Por ejemplo, dentro de lo que conversábamos de lo que es la política para ti, o lo que, como tú lo entiendes, ¿cuál debe ser la posición o debería ser la posición política del Perú al frente internacional, en ese sentido? ¿No? O sea, considerando además que somos asesinitos, ¿no? A ver, desde una mirada egoísta, Ujú. yo creo que el Perú debería ser
debería construir una política internacional de neutralidad absoluta, un poco como Suiza, Como digamos, Suiza. ¿no? Pero en este mundo conectado que vivimos, eso ya es inaceptable. Ningún país puede adoptar una posición neutral, porque eso implicaría adoptar una posición neutral en países donde se cometan injusticias, en donde se cometan atrocidades. Entonces, y esta neutralidad se deslegitima ante una posición como esa, ante una situación como esa. Entonces, yo creo que el Perú debería ir por etapas. Claramente, en América Latina debería asumir una posición de liderazgo en el sentido de la integración y en la defensa de la democracia y la libertad y en la defensa de los pueblos de los pueblos de América Latina. Y claramente, en este momento, la posición que debería tener o debe tener el Perú frente a lo que está sucediendo en Venezuela es de enfrentamiento, ¿no? De condena, ¿no? Yo creo que eso funcionaba muy bien en los países cuando no se tenían certezas, ¿no? Cuando los medios de comunicación no estaban tan conectados como ahora, cuando no existía una internet que tú puedes saber qué te está pasando a la persona allá. O sea, cuando pasaba acá, estabas en guerra y el embajador alemán te decía, no, eso no creo que esté pasando allá, ¿no? Pero desde el punto de vista estratégico, sí creo que, más allá de neutral, una buena política del Perú, intentar ser es uno de los países mediadores del mundo. Uno de los países que se presta como el primero para interceder, para mediar situaciones de conflicto, sea cual sea esta, y hacer de su diplomacia una diplomacia de la mediación, del país ejemplar que está siempre dispuesto a ayudar a conciliar entre países que tienen problemas, etc. Yo creo que sería una manera acertada de posicionar al Perú desde el punto de vista diplomático. Ahora alguno que te diga, eso no es muy malo, nos ha pasado en el año 1879 cuando salimos. Nos metimos en la mesa de Cebaras y nos quedamos sin un pedazo de país. ¿No es cierto? Pero y lo que tú dices tiene un montón de sentido, pero, por ejemplo, ¿no? La diplomacia, que sigue, o sea, funciona en nuestro país, pero funciona con una pata menos. Porque, de facto, la política comercial del Perú mejor dicho, la política exterior del país ha terminado estando subordinada a la política comercial del país. Y eso es el tema de China que estamos hablando ahorita, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, lo que tú dices tiene un montón de sentido porque sería además súper potente. Te ganas, o sea, es tener casi un galón a nivel internacional. Y te voy a explicar por qué. Porque todo tiene que tener una coherencia, todo tiene que tener un sentido. ¿Y tú por qué eres mediador? Porque nosotros somos el país de toda la sangre, pues. Acá el que no tiene de inga tiene de mandinga. Nosotros le hemos demostrado al mundo que aquí no hay el gueto de Little Corea, Little China, Little Tokio, Little India. Acá ese señor, su papá es árabe y su mamá es italiana. Ese señor que está ahí, su papá es de Arequipa y su mamá es de Trujillo. Ese otro señor de ahí, su papá tiene herencia africana y es japonesa al mismo tiempo. Nosotros hemos logrado convertirnos en esta sociedad multicultural que se siente orgullosa. Yo hablo como cocinero, obviamente. Esto es el resultado de habernos unido, habernos integrado, habernos logrado comprender mutuamente, y ese es el Perú. Y como tal, sabemos de las bondades de mediar, de lograr un entendimiento entre dos naciones que se odian y que si se uniesen podrían crecer hasta donde ellos quieran llegar, ¿no? Entonces hay una coherencia detrás, Sí. ¿no? Hay Sí, una claramente, oportunidad porque detrás. somos multiculturales, obviamente. Igual, el tema a mí, lo que decía Gastón, ¿no? O sea, hemos subordinado la política exterior del país a nuestra política comercial, ¿no es cierto? Y entonces ahora de pronto el Micetur es mucho más potente que la Cancillería, siendo un ministerio tan chiquito, porque, o sea, en términos relativos con el resto de carteras, es un ministerio pequeño, ¿no es cierto? Y poco importa lo que... Y no debería serlo, porque además también es de turismo, ¿no es cierto? Y eso es una pata que tenemos coja en el Perú hace 50.000 años, o sea, y otra vez, puro potencial, cero implementación. Entonces, esa parte, ¿por qué tenemos ese problema? ¿Por qué vivimos tan jodidos con esa parte? Porque, efectivamente, como dices tú, ¿no? Somos el país de todas las sangres, tenemos casi, o sea, tenemos un porcentaje altísimo de la biodiversidad del planeta encima. Tenemos miles de climas, pisos altitudinales, recursos por descubrir incluso.
Y de pronto es como, vamos a seguir rascando cerros y venderlos en barco. Es como, ¿por qué no a lo nuevo? ¿Por qué no? Pero ya no tanto, pues. Por eso tú vas a la Universidad de San Marcos, por ejemplo, y cuando yo era estudiante universitario, lo que reinaba ahí era el debate político extremista, ¿no? Claro. Si hoy día tú vas a la Universidad de San Marcos, en todas las facultades hay miles de jóvenes con un sueño, ¿no? Que lo quieren hacer realidad. En las ciencias, en las letras, en el arte. Y además con la en el posibilidad, diseño, ¿no? O sea, en la industria, que antes no había. en la empresa, en la gestión, en la investigación científica. Son jóvenes que quieren hacer su sueño realidad, que tienen una idea, que creen en ella y quieren ver cómo la hacen realidad. Estoy hablando de la Universidad de San Marcos, Universidad Pública. En la Universidad Agraria lo mismo. En la Universidad Católica ni qué decir. Claro. ¿No? Y esta es la generación que se está preparando para, lo que tú dices, abrazar lo que tiene a su alrededor y transformarlo en algo que tenga un valor que inspire al mundo, que se conecte con el mundo, que se convierta en un producto global, un producto que solucione un problema dentro de su país a través de la innovación, qué sé yo. Entonces, esto a veces nuestra generación un poco, no egoístamente, pero un poco vive atrapada. O sea, una experiencia atroz, claro. Que lo recuerdo por lo vivido en los años 80 y creemos que todavía seguimos, o sea, como que nace este recuerdo nuevamente, se despierta este fantasma que habita dentro de nuestra generación, un fantasma fatalista, un fantasma pesimista. Pero mientras tanto hay una responsabilidad, porque nuestros jóvenes no son fatalistas y no son pesimistas. Nuestros jóvenes son optimistas, creen en su país, se sienten orgullosos de su país, quieren hacer sus sueños realidad aquí, no quieren que los ayude el Estado, quieren hacerlos por sí mismos, quieren conectarse con el mundo, no le tienen miedo al mundo. Así es. Y entonces lo que nos corresponde a nosotros es alimentar ese optimismo. Claro, y es una mezcla de cosas, ¿no? Porque es el país, es esta generación además, particularmente, que no necesita que tú la contrates, no necesita que tú le des, ni que le des una seguridad. Son libres, vienen, aprenden de ti y lo que necesitaron aprender y se mandan a mudar y aprenden en otro sitio. Y después te cabecean. Después te cabecean. Pero es que son varias cosas, ¿no? Y nuestra generación no tenía esas oportunidades, no tenías una luz al final del túnel, no sabías a dónde iba a terminar todo eso. Hoy día un chico joven que tiene un talento dentro y vive en las condiciones más humildes, basta con que esté conectado para poder estar preparado para, apenas tenga la oportunidad, poner en práctica ese talento.